Imagina despertar una mañana y descubrir que el país que conoces estuvo a punto de desaparecer, literalmente, en cuestión de horas. No es una exageración ni una metáfora literaria. Hablamos de una amenaza real, tangible, pero tan silenciosa y precisa que nadie en las calles lo supo hasta que todo había pasado. Un país entero, Burkina Faso, se balanceó al borde del abismo sin que su gente siquiera notara el vértigo bajo sus pies. La historia comienza con un nombre: Ibrahim Traoré. Un joven capitán que, en poco más de un año, pasó de la relativa oscuridad militar a convertirse en presidente y referente de resistencia para millones en África Occidental. Pero su ascenso meteórico también lo convirtió en blanco de intereses internos y externos, de viejos enemigos y nuevas alianzas, de quienes ven en el cambio una amenaza y en la estabilidad una oportunidad perdida. Hace apenas unos días, Traoré estuvo a minutos, sí, minutos, de perder la vida en un atentado meticulosamente planeado. No fue un acto impulsivo, ni la reacción desesperada de una facción marginada. Fue una operación quirúrgica, diseñada para ejecutarse con la frialdad de un reloj suizo y la precisión de un bisturí. Piensa en el famoso golpe de Estado de Chile en 1973. Tanques en las calles, aviones bombardeando la moneda, el pueblo sumido en el caos. Ahora imagina lo contrario. Ninguna alarma, ningún soldado en las avenidas, ningún disparo en la noche. Solo silencio. Eso fue lo que casi ocurrió en Burkina Faso. La población solo supo lo que había pasado una vez que el peligro ya había sido conjurado. Nadie notó el temblor bajo sus pies, porque la intervención de los servicios de inteligencia fue tan precisa y discreta que el país ni siquiera llegó a sentir el filo de la catástrofe. Si el complot hubiera triunfado, Burkina Faso habría quedado sin liderazgo, sumido en un vacío de poder absoluto. Las instituciones habrían colapsado, el caos se habría apoderado de las calles y cualquier fuerza extranjera o facción interna podría haber intervenido sin resistencia. La soberanía nacional habría estado en juego y la vida de millones de ciudadanos a merced del azar. Para entender la magnitud de lo que estuvo en juego, pensemos en otros momentos de la historia donde un golpe repentino cambió el destino de una nación. El asesinato de Thomas Sankara en 1987, también en Burkina Faso, sumió al país en años de incertidumbre y represión. O el magnicidio de Patrice Lumumba en el Congo, que desató décadas de conflicto y fragmentación nacional. Así de frágil es la línea que separa la estabilidad del caos. Pero, ¿cómo pudo avanzar un plan tan sofisticado y letal sin que nadie lo advirtiera? ¿Qué permitió que una red tan compleja actuara casi a plena vista, mientras todos dormían confiados? Para encontrar respuestas, debemos sumergirnos en los días previos al atentado y en los engranajes ocultos del poder. Solo así veremos cómo se tejió esta red mortal. Burkina Faso ha convivido durante años con rumores de conspiraciones y tentativas de desestabilización. Desde la expansión yihadista en el Sahel hasta la injerencia de potencias extranjeras, el país vive bajo amenaza constante. Sin embargo, en los últimos meses, esos rumores comenzaron a tomar forma concreta. Los servicios de inteligencia interceptaban mensajes cifrados, detectaban movimientos inusuales, pero nada tan avanzado y peligroso como el plan que estuvo a punto de cambiar el destino de la nación. La noche crucial llegó sin estruendos. Era un sábado cualquiera de enero, y la ciudad dormía sin sospechar que algo se gestaba entre sombras. Los servicios de inteligencia operaban en un sigilo absoluto. Nada de alarmas, ningún despliegue militar visible, apenas un puñado de agentes moviéndose como piezas en un tablero oculto. Esta vez, el enemigo no era una multitud enardecida, sino una red secreta, oculta en la penumbra, decidida a atacar el corazón del Estado sin dejar rastro. La amenaza no era una simple teoría ni un rumor. Después de semanas de vigilancia, los agentes lograron conectar los fragmentos dispersos y descubrieron un plan tan meticuloso como perturbador. Había roles definidos, tiempos exactos, rutas de escape y hasta contactos en el extranjero.
un guión oscuro donde cada error podía ser fatal. En el centro de ese tablero estaba Ibrahim Traoré. Su postura desafiante ante intereses internos y externos lo convirtió en objetivo principal. Los conspiradores no improvisaban. Buscaban eliminar no solo a un líder, sino a toda la capacidad de respuesta del Estado, dejando a la nación indefensa ante el caos. Para visualizar la complejidad de la situación, pensemos en el intento de golpe de Estado en Turquía en 2016. Allí, la falta de coordinación de los conspiradores permitió que el presidente Erdogan sobreviviera y reorganizara la resistencia, salvando al gobierno en cuestión de horas. En Burkina Faso, los conspiradores aprendieron de estos errores. Planearon una operación sin margen de improvisación, donde cada segundo, cada movimiento, debía ser exacto para evitar cualquier reacción. Lo más inquietante fue el absoluto silencio institucional. No hubo discursos, ni comunicados de emergencia, ni rumores en los pasillos del poder. Solo el trabajo tenso y clandestino de quienes sabían que una decisión precipitada, o una demora mínima, podía costar la vida del presidente y la supervivencia del régimen. El margen de error se redujo a minutos. Subestimar la amenaza, o confiar en la rutina, pudo haber sido fatal. La estabilidad de las instituciones, la soberanía nacional y la seguridad de millones pendían de un hilo invisible, mientras la sociedad continuaba ajena, sin sospechar el abismo que se abría bajo sus pies. Pero, ¿qué hizo que esta conspiración fuera diferente a todas las anteriores? ¿Por qué el peligro se volvió tan real, tan inminente y al mismo tiempo tan silencioso? Aquí, en este punto, comienza el verdadero peligro. La investigación secreta reveló algo más profundo. La red detrás del complot tenía conexiones internacionales y recursos inesperados. Lo que parecía un simple golpe era, en realidad, una operación diseñada para desestabilizar todo el país. La amenaza no dio advertencias. Llegó con precisión quirúrgica, moviéndose por la capital sin provocar alarmas. Ni una sirena, ni un grito. Solo la sombra de un plan letal avanzando, invisible para todos, excepto los implicados. La fase de planificación había terminado hacía horas. Las armas estaban listas, las rutas de escape calculadas, cada pieza humana en posición. No quedaba espacio para la improvisación. Lo que seguía era pura ejecución, sin margen para titubeos. Los conspiradores disponían de dos métodos. El primero era directo: acercarse lo suficiente a Traoré y eliminarlo en un instante, sin rodeos. El segundo, aún más devastador, consistía en explosivos ocultos en la residencia presidencial, preparados para detonar en el momento exacto y desatar el pánico. Pero la meta superaba la simple eliminación de Traoré. Buscaban decapitar toda la cadena de mando y sumir al país en la confusión más absoluta. Un golpe quirúrgico, pensado para paralizar el gobierno y desmoronar las instituciones en cuestión de minutos. La simultaneidad era esencial. Los ataques no solo iban dirigidos al presidente, sino también a generales, ministros y figuras clave de la administración. Todo debía ocurrir en el mismo instante, dejando al Estado incapaz de responder o siquiera de avisar a la población. Además, evitaban cualquier imagen clásica de golpe de Estado. Nada de tanques, nada de discursos transmitidos por radio. El objetivo era sembrar una confusión tan profunda que, al amanecer, nadie supiera quién mandaba ni a quién obedecer. Para comprender la sofisticación de este plan, recordemos el asalto al Capitolio en Estados Unidos en 2021. Allí, la ausencia de liderazgo claro durante horas creó un vacío peligroso, aunque temporal. En Burkina Faso, los conspiradores buscaban que ese vacío no durara horas, sino días o semanas, suficiente para que fuerzas externas pudieran intervenir o para que el país se fragmentara en facciones rivales. El margen de error era ínfimo. Bastaban unos minutos para hundir al país en una crisis irreversible. Cada segundo era vital. Toda la nación pendía de un hilo tan frágil que ni siquiera los ciudadanos podían percibirlo. Y la clave no era solo acabar con Traoré, sino dejar al Estado entero ciego y sordo, incapaz de reaccionar ante el caos.
Mientras la maquinaria del complot se activaba, una pieza crucial aún no había sido detectada por los conspiradores. La vigilancia silenciosa de los servicios de inteligencia iba a cambiarlo todo. No solo buscaban eliminar líderes, querían apagar los ojos del Estado, dejarlo ciego en el momento más vulnerable. El plan iba mucho más allá de un atentado aislado. Los conspiradores sabían que asesinar al presidente no bastaría para sumir a Burkina Faso en el caos absoluto. Su verdadero objetivo era anular toda capacidad de vigilancia aérea, eliminando la visión del gobierno sobre su propio territorio. La base de drones, núcleo de la inteligencia nacional y de la respuesta rápida, era su blanco principal. Si lograban neutralizar esos sistemas, en cuestión de segundos, el Estado perdería toda percepción en tiempo real. Sin esos ojos, cada decisión oficial sería un salto mortal en la oscuridad. El riesgo de confusión, fuego amigo y desinformación dejaría de ser una amenaza lejana. Era el siguiente paso en la agenda de los conspiradores. Los líderes, sin acceso a imágenes ni comunicaciones aéreas, estarían obligados a reaccionar a ciegas, precisamente cuando más necesitaban claridad. Ya lo vivimos en el pasado. Cuando los sistemas de defensa de Georgia fueron hackeados durante la guerra de 2008, el país perdió la capacidad de coordinar su respuesta militar durante horas críticas. En Burkina Faso, la amenaza era aún mayor, pues la pérdida de los drones habría significado no solo la ceguera táctica, sino la imposibilidad de monitorear movimientos hostiles internos y externos. El ataque no era un acto de improvisación. Había sido planeado para ejecutarse apenas unos minutos después del magnicidio, en el pico de la confusión. Ese breve intervalo, entre el golpe y la reacción de las instituciones, era la ventana precisa para dejar al país indefenso y paralizado. La operación demostraba un conocimiento quirúrgico de las capacidades logísticas y tecnológicas del Estado. No era una ofensiva improvisada. Sabían cómo operaban los sistemas defensivos, los protocolos de emergencia y cada vulnerabilidad de la base de drones. Todo se sostenía sobre una premisa: que el Estado reaccionara despacio y mal informado. Cada minuto sin vigilancia aérea multiplicaba la desinformación, el pánico y la posibilidad de un colapso irreversible. En esas condiciones, un Estado ciego es un Estado indefenso. La estabilidad nacional, la vida de millones de ciudadanos y la existencia misma del país colgaban de un hilo, y de unos minutos de ventaja cuidadosamente calculados. Pero hubo un giro inesperado. Alguien dentro del sistema detectó la anomalía justo a tiempo. La intervención silenciosa de los servicios de inteligencia cambió el destino del país en cuestión de minutos. La línea entre sospecha y certeza se quebró con la llegada de un video interceptado. Hasta entonces, las piezas del supuesto complot eran vagas, casi imposibles de ensamblar. Pero esa noche, los servicios de inteligencia capturaron un archivo que cambiaría el rumbo del caso para siempre. Por primera vez, los conspiradores abandonaron el lenguaje en clave. Hablaron con precisión, discutiendo la logística del ataque y detallando fechas, lugares y roles. El video era prueba viva. No se trataba ya de rumores ni de hipótesis. El material mostraba un plan maduro, afinado y listo para activarse. Cada minuto grabado era una sentencia. El país ya no enfrentaba una amenaza abstracta, sino un peligro inminente. Un nombre surgió con fuerza entre las voces: el del expresidente Paul-Henri Damiba. Su mención como cerebro operativo elevó las alarmas a un nuevo nivel. La implicación de alguien con tanto recorrido y recursos desnudaba la audacia y el riesgo real detrás del complot. Con esta certeza, los investigadores lograron trazar el contorno de la red. Una estructura compartimentada, tejida con precisión. Militares y civiles participaban, cada uno con una misión definida y escasa comunicación entre sí, evitando fugas de información y asegurando la supervivencia del conjunto. El combustible que mantenía la maquinaria en marcha era el dinero. 70 millones de francos CFA, canalizados desde Costa de Marfil, lubricaban sobornos, logística y movimientos clandestinos. Esta inyección externa
probaba que el magnicidio era mucho más que una disputa interna. Era una operación orquestada y sostenida desde fuera, con objetivos geopolíticos claros. Aquí es importante recordar cómo, en la historia, las injerencias extranjeras han determinado el rumbo de países enteros. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética financiaron y apoyaron golpes de Estado en América Latina y África, usando recursos, armas y entrenamiento para inclinar la balanza a su favor. En Burkina Faso, el flujo de dinero desde el extranjero revela que la lucha por el poder trasciende las fronteras nacionales. La respuesta de las autoridades fue fulminante. Se desencadenaron arrestos en cadena y equipos especiales salieron a neutralizar a los principales ejecutores. Aunque lograron interrumpir el ataque antes de que estallara en las calles, las fuerzas de seguridad no bajaron la guardia. Sabían que la red podría tener ramificaciones ocultas, piezas aún no identificadas. El país quedó suspendido en la incertidumbre. ¿Cuántos miembros más siguen en las sombras? ¿Cuántos recursos y planes esperan el momento de activarse? La batalla por la transparencia y la anticipación apenas comienza. Solo así Burkina Faso podrá retomar el control de su destino, restaurar la confianza pública y blindarse frente a futuras amenazas que acechan desde dentro y fuera de sus fronteras. Las consecuencias políticas y sociales de este descubrimiento no tardarían en aparecer. La nación, aún conmocionada, se preparaba para enfrentar una nueva etapa de vigilancia y redefinición de lealtades. En los días siguientes, el gobierno implementó medidas de emergencia, revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad, auditoría de todas las comunicaciones oficiales y reforzamiento de los sistemas de inteligencia. A nivel práctico, las autoridades pidieron colaboración ciudadana. Instaron a la población a denunciar movimientos sospechosos, a no difundir rumores y a mantener la calma mientras los cuerpos de seguridad realizaban su labor. Se crearon líneas de denuncia anónima y se intensificaron los controles en las fronteras para evitar la fuga de los implicados. Para reforzar la resiliencia del sistema institucional, Burkina Faso recurrió al apoyo de países aliados en África Occidental y solicitó asesoría técnica en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. Medidas similares fueron implementadas en países como Ruanda tras el genocidio de 1994, donde la vigilancia ciudadana y la cooperación internacional jugaron un papel clave en la reconstrucción nacional. Un país puede perderlo todo en cuestión de minutos de silencio. Esa fue la lección más dura de una noche invisible, casi ignorada por la mayoría, pero capaz de marcar el fin de la historia nacional de Burkina Faso. Cuando el Estado moderno enfrenta amenazas silenciosas, su debilidad mayor no es la fuerza brutal de sus enemigos, sino la pérdida de visión y reacción. El peligro real no siempre se anuncia con explosiones. A veces llega encubierto por una calma aparente, disfrazado de normalidad. La vigilancia, la preparación y la transparencia son el último muro entre la civilización y el caos. Descuidar estos pilares, even por un instante, es abrir la puerta a una noche perpetua, donde la soberanía informativa se diluye y el país queda impotente ante actores invisibles. Lo vivido en Burkina Faso no solo reveló la fragilidad institucional, sino también el inmenso poder de la inteligencia y la vigilancia efectiva. En juego no estuvo simplemente la vida del presidente, sino la de miles de ciudadanos, la continuidad de las instituciones y el futuro mismo del país como nación libre de injerencias. En este mundo, donde la información es la primera línea de defensa y el primer objetivo de quienes buscan dominar, debemos mantener la conciencia siempre alerta. Ningún Estado está a salvo si baja la guardia. La historia enseña que la transparencia, la preparación y el control de nuestros propios datos son la única garantía ante ataques que buscan no solo vidas, sino la capacidad de resistir y decidir. Para los ciudadanos comunes, la lección es clara. La seguridad nacional no es solo labor de los servicios secretos, sino de todos. Mantenerse informados, no compartir información no verificada y participar en la vida civil son pasos concretos para fortalecer el tejido social frente a amenazas externas e internas.
No permitamos que el silencio vuelva a ser el preludio de la pérdida. Estemos atentos, protejamos lo nuestro y defendamos, minuto a minuto, la soberanía de nuestra información. Solo así podremos evitar que la historia de Burkina Faso se repita en cualquier rincón del mundo, bajo cualquier bandera, en cualquier noche de